Vamos con las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República y sus actividades hoy, domingo. Adelante. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó un mitin en Rosarito, Baja California, donde dijo que terminará con la corrupción desde el primer día de su mandato. También mencionó entre sus propuestas dar becas a todos los estudiantes de preparatoria y universidad, además de apoyos económicos para las personas de la tercera edad. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, realizó un mitin en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, donde dijo que de llegar a la presidencia detendrá a los gobernadores y políticos corruptos, pues manifestó que la lucha contra la impunidad debe ser permanente. De igual forma, hizo un llamado a los aspirantes presidenciales a realizar campañas de propuestas y no de violencia. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Lagos de Moreno, Jalisco, donde dijo que de ganar las próximas elecciones, multiplicará por 4 las escuelas de tiempo completo, en las que se ofrecerá cuidado, educación y alimentación con maestros que se comprometan, que impartan lecciones de vida. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, realizó un mitin en San Luis Potosí, donde afirmó que de ganar las elecciones enfrentará la delincuencia, expresando que no les dará amnistía ni se esconderá en la complicidad y los actos con los criminales. Tras un desayuno con mujeres, precisó que hará todo lo necesario para generar la seguridad que requiere el país. Por último, durante su segundo día de gira por Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón dijo que el tema de seguridad no debe politizarse para atraer votos, pues los delincuentes son los que ganan. El candidato independiente a la presidencia de la República expresó que llamará al resto de los aspirantes a un pacto por la seguridad de México. Con información de Héctor Mendoza, 21 Noticias.